les continúen diciendo en esta hora. Les habla su amigo y evangelista José Ángel Contreras Benítez. Muchas bendiciones. Y vamos a estar orando para así encomendar esta palabra en las manos de nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias por este maravilloso tiempo que nos has permitido tener. Gracias por la vida de todos los que nos encontramos aquí, Señor. Gracias porque nos permites llegar a tu casa, a tu iglesia, Señor. Rendirte culto y alabanza, Señor. Y gracias porque en esta hora vamos a escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos de que nos hables, de que seas tú manifestándote en nosotros. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra y líbranos de ser oidores olvidadizos, Señor. En el nombre de Jesús encomendamos este tiempo en tus manos, que son las mejores manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos toda la gloria a Dios. Y les invito a buscar conmigo en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Le damos toda la gloria a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Cuando lo encuentre me confirma con un amén. Dice la escritura que bienaventurado es el que lee, pero también el que escucha la palabra de Dios. Así que vamos a estar atentos a lo que Dios nos quiere decir en esta hora. Leo la palabra en el nombre de Jesús, segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 en adelante. Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. Y también el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Y los arameos que habían salido en bandas habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel. Y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Entonces Naamán fue y habló a su señor el rey diciéndole esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Aram le dijo: ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 340 kilos de plata y 6,000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. Y también llevó al rey de Israel la carta que decía: y cuando llegue a ti esta carta comprenderás que te ha enviado mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Y cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios para dar muerte y para dar vida? ¿Para que éste me manda a decir que cura un hombre de su lepra? Consideren ahora esto y vean cómo busca pleito conmigo. Y al oír a Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciéndole: ¿por qué ha rasgado sus vestidos? Que venga a mí ahora, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino pues Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Podemos ver de que esta palabra, este pasaje de la Biblia se centra en Eliseo y Naamán, que es el título que me sale acá. Y podemos ver de que comienza hablando de Naamán, que Naamán era un capitán del ejército del rey de Aram, que era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También era un hombre guerrero, valiente, pero leproso en ese momento, y hoy en día la lepra en ese momento era incurable y hoy en día todavía no hay cura, sino que hay tratamientos. La lepra, cuando un hombre tenía lepra, era peor que morir instantáneamente, porque cuando él sabía que tenía lepra, no solo era que iba a morir, sino que también había un daño psicológico. Aquel hombre tenía que distanciarse de su familia, tenía que distanciarse de los que lo amaban, tenía que distanciarse de todos. Y no solo distanciarse, sino que él tenía que salir y había un lugar afuera de la ciudad donde se encontraban los leprosos, donde tenían que estar, porque ellos no podían estar en la ciudad. Y si lo estaban, tenían que estar con una campanilla atada a un bastón que ellos usaban para indicar que eran leprosos. Y si de pronto no los escuchaban o la gente se les acercaba, ellos tenían ellos mismos que decir: soy leproso, apártense de mí. Aquel hombre no solo sufrió una enfermedad, sino que sufría también un daño psicológico. Aquel hombre era un gran guerrero, era un capitán del ejército, era un hombre grande delante de su señor, era tenido en alta estima, pero leproso.
Lo tenía todo y no tenía nada, debía tener, la Biblia menciona que su mujer tenía sirvientes, así que se puede asumir que él también, él tenía una buena casa, un buen puesto, un buen salario, una esposa, unos sirvientes, unos criados, de pronto tenía hijos, y aquel hombre lo tenía todo, físicamente hablando, pero de pronto nadie sabía que tenía lepra. De pronto fue a atacar a un enemigo y cuando se dio cuenta de que aquel hombre tenía lepra, ya era muy tarde. De pronto aquel hombre tenía una familia, una mujer que lo amaba y tuvo que alejarse de ellos. Pero él no quería alejarse. Pero ¿sabe qué? Dios le dio la victoria a Arán porque este hombre era un guerrero valiente. Pero después se pone leproso, le salen aquellas úlceras que tienen en la piel, que primero parecen unas ronchas, después la persona le comienza a dar muchas rasquiñas, comienza a rascarse, no se le quitan, se van tornando rojas y después blancas, y aquel hombre ya había comprendido que su destino estaba marcado. Aquel hombre había comprendido ya que no había nada que hacer. Aquel hombre de pronto solo se lo había dicho a su mujer y nadie más lo sabía, porque en ese entonces tener lepra era algo muy malo, que eran desafortunados, se creía los que tenían lepra, que eran gente que debía estar apartada. Y este hombre no era del pueblo de Israel, pero en Israel había la costumbre de que aquellas enfermedades mortales muchas veces eran culpa de los pecados que la gente hacía. Entonces aquel hombre tenía tanto daño físico, psicológico, emocional, pero los arameos que habían salido en bandas habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Aquella mujer no le guardó rencor, aquella mujer no, aquella joven, porque fue tomada desde joven como botín de guerra. No le preguntaron si querían servir, no le daban sueldo, de pronto le daban el alimento, pero no sueldo. Ella no era un ser humano con derechos, no. Ella era simplemente un trofeo de guerra. Era aquella mujer que estaba al servicio. Aquella mujer había sido cautiva, de pronto en contra de su voluntad, pero ella no guardó rencor. Aunque a pesar de su corta edad de pronto tenía gran futuro, no importaba. Había sido tomada como botín de guerra. Pero ¿sabe qué? Ella no le importó. De pronto, si hubiera sido otro, hubiera dicho que este señor muera para ver si puedo escapar. Y cuando todos estén dolidos me escapo. No, aquella mujer no tenía rencor en su corazón. No tenía odio. No había guardado enojo contra aquel hombre. Y muchas veces ella no tenía la culpa si guardaba odio. Era totalmente natural, tenía toda la razón para enojarse con Naamán. Tenía toda la razón para odiarlo. Claro que sí. Desde joven sirviéndole a un enemigo. Porque de pronto si fuera de su país, pero le estaba sirviendo a alguien extranjero, alguien que la había tomado prisionera. Y ella podía tener rencor. Pero ¿sabe qué? Ella no se dejó marcar por aquello. Ella no vio que de pronto la trataban de manera inferior. Ella no vio lo malo que había pasado. Ella vio de que nada más le daba una casa, le daba alimento, de pronto no la trataba tan mal. Y ella dijo: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Ella no le importó ser desprendida de su familia, no le importó que le dañaran su futuro. Ella fue alguien que Dios usó. Y muchas veces las personas nos dicen algo: no, pero es que tú eres malo, tú eres tal cosa, y de pronto hiere. De pronto aquella mujer no se lo decía, pero ella en su corazón sabía de que estaba en tierra de extranjeros, de que ella se sentía inferior, pero eso no marcó su destino. Y así Dios quiere, de que muchas veces nos han dicho cosas, pero que no dejemos que eso marque nuestro destino. Porque si aquella mujer podía odiar a Naamán, pero le dio la solución, ella pudo quedarse callada, pero ya no se dejó usar del enemigo, ya fue alguien que se dejó usar de nuestro Padre Celestial. Y así Dios quiere, de que de pronto con aquella persona que no nos llevamos bien,
Así Dios quiere usarnos. De pronto con aquella persona que no nos cae bien, no nos quedemos callados. Vamos a decirle: Dios te ama, Cristo te ama, Jesús viene por ti. Vamos a evangelizar a aquel que nos hace el mal. Pero ¿sabe qué? Todo fue con un propósito. Porque si nos damos cuenta, dice en el versículo 2, los arameos que habían salido en bandas habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. O sea que en esta última travesía, en esta última guerra que había tenido Aram con el pueblo de Israel, podemos ver de que es donde toman cautiva a esta muchacha. O sea que no era demasiado tiempo el que ella tenía. Ella todavía de pronto sentía enojo, todavía se acordaba de que la habían tomado así. Pero este fue el tiempo que Dios preparó. Porque si esta muchacha lo hubieran tomado una guerra después, nada más no se hubiera sanado. Pero Dios todo lo hace con un propósito. De pronto nos preguntamos: ¿por qué nos pasan cosas malas? Si yo hago lo bueno, ¿por qué me pasan cosas malas a mí? ¿Por qué a mi vecino que hace lo malo sí le pasan cosas buenas y a mí no? ¿Por qué a aquel que está en el mundo le pasan cosas buenas y a mí no? Pero es porque Dios tiene un propósito. De pronto es porque Dios quiere que nosotros nos profundicemos en cómo se siente el dolor, en cómo se siente perder a alguien, para después Dios usarnos para consolar a alguien y tener su respaldo. Porque todo lo que nos pasa, sea bueno o a nuestros ojos sea malo, es con el propósito de Dios, porque Dios es soberano, y alguien soberano es quien gobierna sobre una nación, sobre una tierra. Pero Dios no gobierna sobre una nación, no gobierna sobre una tierra, gobierna sobre todo lo que hay. Todo lo que hay debe arrodillarse ante Él, debe postrarse. Y dice la Biblia que cuando Él venga, toda rodilla se postrará. Aquella persona que nunca se haya arrodillado en su vida, aquella persona que toda la vida le hayan rendido honor, se arrodillará ante Él. Y muchas veces no queremos rendirle honor, no queremos arrodillarnos, no queremos pasar las pruebas, no queremos pasar la dificultad, no queremos ser aquella muchacha. Muchas veces queremos ser Eliseo, el que sana, el que Dios usa. Pero así como hay Eliseos, hay aquellos criados que Dios también usa. Que de pronto no de la misma manera, que de pronto le dicen: ¿por qué, viste? Desde que es cristiano le pasan tantas cosas malas. Pero Dios lo hace todo con un propósito. ¿Y sabe qué? Yo me imagino que esta muchacha, cuando Naamán vuelve, ¿cómo sería? De pronto le haría un banquete, de pronto la comenzó a tratar mejor, de pronto le dio oro, de pronto le dio ropa, y no sabemos si de pronto no le dio nada. Pero Dios no es Naamán. Dios nos da lo que nosotros realmente necesitamos. ¿Y sabe qué? Naamán de pronto le dio algo por el favor que ella le hizo. Pero nosotros tenemos la vida, tenemos el calzado, el vestir, todo. Porque Dios es grande, porque Dios es soberano, porque Dios es misericordioso, porque nosotros no merecemos nada, pero Dios nos lo da. Si nosotros le diéramos gracias a Dios por todas las cosas, nunca terminaríamos. Porque cada segundo que pasa, Dios está ahí con nosotros. Cada segundo que pasa, Dios es fiel para con nosotros. Podemos ver de que Naamán fue y habló a su señor el rey diciéndole: esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Naamán no le dijo: bueno, tú estás loca, yo no voy allá. Mejor que venga un brujo y me ayude, que venga un vidente y me ayude. Yo no quiero ir allá. O mejor fallezco antes de ir a la tierra de mi enemigo a pedir compasión. No. Él en este momento fue humilde, pero superficialmente. Él fue humilde porque, bueno, él no vio más salida. De pronto, si hubiera habido otra, nunca hubiera pisado la tierra de Israel. Pero él va donde el rey. Y el rey de Aram le dijo: ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 340 kilos de plata y 6,000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. 6,000 siclos de oro son el equivalente a 68.4 kilos de oro en ese entonces. El oro era algo que la gente de la realeza tenía, que no tenía cualquiera. ¿Y sabe qué? De pronto aquel hombre quiso comprar su milagro. De pronto fue donde el rey, y era lo más lógico. Claro, el rey, el que gobierna, debe ser el que Dios usa. El importante es el que Dios usa. Pero no iban a ver
aquel rey. Ellos no iban a comprar su milagro. Ellos no iban a conseguir su milagro yendo al rey y dándole eso, no. Ellos lo pensaron así, pero Dios tenía preparado a alguien del que pocos conocían, del que era solo su profeta, alguien que no era un guerrero, alguien que no luchaba, alguien que no era, humanamente hablando, un hombre así tan valeroso como Naamán, un hombre que estaba no en lo oculto, pero no tan conocido como el rey, y Dios lo prepara. Y también dice que llevó al rey de Israel una carta que decía: y cuando llegue a ti esta carta, comprenderás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Claro está, el rey de Israel de pronto era el más importante ahí, era el que tenía más lógica que fuera el ungido de Dios. Pero aquel rey de Israel leyó la carta y rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida? ¿Para que me manda a decir que cura un hombre de su lepra? Consideren ahora esto y vean cómo busca pleito conmigo. Porque cuando uno está en la carne, cualquier cosa busca pelea. De pronto donde no hay pelea uno la busca. Pero ¿sabe qué? Aunque él estaba en la carne y era el rey, se supone que era el más inteligente, el que debía estar al mando, el que no se debía preocupar así en esas situaciones, el más racional de su país, no. Aquel hombre estaba en la carne. Imagínense, este hombre pensó que de pronto le estaban sobornando, que estaban buscando pleito, pero no. Al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciéndole: ¿por qué ha rasgado sus vestidos? Que vengas a mí ahora, no es contigo, no te lo han enviado a ti, yo soy el que va a obrar en él. Y así Dios quiere que usarnos a nosotros. Eliseo estaba atento a lo que pasaba en todos lugares, porque Eliseo escuchó eso. O sea que él estaba cerca de donde estaba el rey. Y así Dios quiere que estemos cerca a él. Porque cuando estamos cerca a él, nos dejamos usar de Dios. Pero si aquel hombre hubiera estado lejos, hubiera estado tirado sin hacer nada, no hubiera escuchado, no hubiera sido usado por Dios. Pero cuando estamos cerca del Rey, cuando estamos cerca de nuestro Padre Celestial, es cuando comienzan a acontecer los milagros. Es cuando Dios nos usa, es cuando Dios se manifiesta a través de nosotros. Y dice: ¿por qué ha rasgado sus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Y sabrá que yo soy el ungido de Dios. Y podemos ver de que aquel hombre dice: no hay problema. Quédense el oro, quédense la plata, quédense lo que deseen. Pero que venga, que yo lo voy a sanar, que Dios me va a usar. Y qué bonito es tener esa certeza de que cuando oremos por alguien, Dios nos va a usar. Pero eso no se consigue porque yo lo quiero, no. Eso se consigue con ayuno, con oración. Y muchas veces nosotros queremos ser Eliseo y nos encontramos como Naamán. Queremos ser el que cura, el que Dios usa, pero somos muchas veces los que tenemos la lepra. Somos muchas veces los que estamos enfermos, no físicamente, o de pronto sí, porque a veces se refleja en la cara, en el rostro. Pero Dios quiere sanar esa lepra que de pronto tengamos. Dios quiere usarnos, Dios quiere bendecirnos, pero ¿cómo nos va a usar si somos nosotros los que tenemos lepra? Y no físicamente, no, sino espiritualmente. Pero Dios quiere curarnos en esta hora. Y nosotros debemos estar dispuestos, porque ¿sabe qué? Eliseo estuvo dispuesto a curar a su enemigo. Él no estuvo dispuesto tanto, no. Él se ofreció. Él dijo: venga a mí. De pronto él nos ocultó, él no dijo: bueno, el rey verá a ver cómo se arregla, no. Tráiganlo a mí para que sepa que hay profeta en la tierra de Israel. Y qué bueno que él diga eso, porque esto nos afirma que él tiene un buen testimonio, porque si no, la Biblia registra, no, que de pronto otro dijo: no, pero ¿cómo él? Pero si él tiene un mal testimonio, pero si yo lo veo que anda haciendo cosas malas, ¿cómo va a decir eso? No, aquel hombre tenía un buen testimonio. Y un buen testimonio se logra cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando de pronto nos calumnian, pero seguimos haciendo lo que Dios nos pide. Eso se consigue así, no haciendo mi voluntad, no haciendo lo que yo quiero. Y podemos ver de que dice la Biblia que bienaventurado es aquel que es vituperado
de manera con falsa acusación. Porque Dios le va a recompensar. Dios no nos está mandando a que peleemos por nosotros, a que seamos nuestro propio juez, nuestro propio abogado. No, Dios no nos manda a defendernos. Dios nos dice, silencio, agacha la cabeza aunque no lo estés haciendo, que yo te voy a bendecir, que yo te voy a recompensar. Y muchas veces no nos gusta agachar la cabeza. Y como decía el evangelista Pedro Salas, muchas veces somos de dura cerviz. No nos gusta arrodillarnos, no nos gusta doblegarnos, pero cuando Cristo venga, esa cerviz va a tener que aflojarse bastante. Vamos a tener que bajar bastante la cabeza. Aquel que de pronto nunca se doblegó, va a tener que doblegarse, porque sobre Dios no hay nadie, pero debajo de Dios estamos todos nosotros. Y así como Dios gobierna sobre nosotros, es quien nos da todo lo que tenemos. Porque ¿de qué sirve trabajar duro si al final del día vamos a estar leprosos? Porque si Dios lo desea, nos enfermamos. Dios no debe ni de desearnos. Con Él simplemente a pensarlo, ya listo, podemos fallecer, nos puede dar una enfermedad. Pero Dios no piensa mal en contra de nosotros. Dios es bueno y misericordioso para con nosotros. Y por eso es que estamos aquí hoy en día. Por eso es que mandó a su Hijo a pagar en la cruz del Calvario por usted y por mí. Para darnos redención, para darnos vida eterna, para darnos una oportunidad. Si Dios no tuviera misericordia de nosotros, Él hubiera dicho, pero ¿por qué voy a mandar a mi hijo? Mi hijo no ha hecho nada malo. Él no tiene la culpa. Pero ¿sabe qué? Dios es justo. Y si Dios no hubiera sacrificado a su hijo, hubiera sido injusto que por nuestros pecados saliéramos impunes. Pero Dios envió a su hijo unigénito, al único que tenía, al único que amaba tanto como a nosotros, el único que estaba ahí con él, el único que no le fallaba, el único que realmente sentía un apoyo de él. Dios lo envió por nosotros. Y Dios no solo lo envió bueno, que se arregla ya y cuando venga yo le recompenso, no. Dios le estaba viendo. ¿Y sabe qué? Aquel hijo único también era todopoderoso porque también es Dios. Aquel hijo único nunca se había doblegado. Aquel hijo único nunca se había arrodillado. Aquel hijo único nunca le habían dicho qué hacer. Y tuvo que aprender a ser manso y humilde. Y tuvo que aprender la humildad. Y él tuvo que doblar su cerviz. Y él tuvo que agachar la cabeza. Y él tuvo que humillarse. Y nosotros, ninguno de nosotros se ha humillado tanto como él. Porque de por sí morir en una cruz era humillante. Pero hacerlo sin razón alguna. Imagínense la impotencia que tuvo que tener Jesús. A tal punto de sudar sangre. Raros casos se han presentado, muy pocos, donde la persona se preocupa tanto que sus vasos capilares explotan. Ya no soportan más. Ya no aguantan más preocupación. Y ese es el modo de aliviarse. Imagínense aquel hombre cuyo corazón fue atravesado. Porque muchas personas han dicho que del corazón de Jesús salió agua. No era agua. Era un líquido que tiene el miocardio, una parte del corazón. O sea que eso indica que a él con la lanza con la que le atravesaron el pecho, también le atravesaron el corazón. A aquel hombre le atravesaron el corazón para que usted y yo estemos hoy aquí. Para que nosotros tengamos una oportunidad de redimirnos. Para que tengamos una oportunidad de servirle. Y si no le estamos sirviendo, si de pronto sabemos que tenemos lepra, Dios nos llama a que cambiemos. Dios nos llama a que nos arrepintamos. Y en la Biblia, en la versión Reina Valera, dice que aquel hombre era valiente, fuerte, valeroso en extremo, pero leproso. ¿Y sabe qué? La lepra no sabían los demás. Él usaba vestiduras largas, él usaba traje de combate, y de pronto los demás no lo veían, pero él sabía que estaba ahí. De pronto él podía cubrírselo, pero no podía acercarse a su familia. De pronto su hijo le iba a abrazar y le decía, ahora no. Él sabía de que tarde o temprano iba a comenzar la enfermedad a actuar más. Él sabía que tarde o temprano se iba a tener que despedir por última vez de su familia. Él sabía que tarde o temprano iba a tener que irse a la ciudad que estaba destinada para los leprosos. Él lo sabía y a él no lo obligaban a irse. Él mismo tomaba la decisión de irse para cuidar a su familia, para cuidar a los que lo amaban.
valeroso en extremo, importante, rico, inteligente, pero leproso. ¿Y de qué nos sirve a nosotros ser ricos, ser inteligentes, si en nuestro corazón hay tristeza, si en nuestro corazón hay amargura, si en nuestro corazón no hay perdón, si no perdonamos a aquel que nos hirió, si no perdonamos a aquel que nos hizo daño? Esa es una lepra que tenemos, porque a la otra persona no le va a afectar, a la otra persona no le va a doler, pero en nosotros siempre va a estar. Y con el tiempo va a ser como la lepra, porque después vamos a actuar en contra de los demás, porque después vamos a lastimar a los demás, no físicamente, sino de manera verbal, sino dándole la espalda a aquellos que de pronto no tienen la culpa. ¿Y sabe qué? Que el hombre era valeroso, y ya para Dios somos valerosos. Pero imagínense, aquel hombre era importante, era feliz con su vida. Él abrazaba a sus hijos, él era una figura, era una persona que era importante en ese entonces. Era una persona que merecía respeto, honor. Y de pronto un día vio que comenzó una roncha. Él dijo, bueno, ¿me habrá picado un mosquito? ¿Será algo malo? No sé, no creo. De pronto comenzó la rasquiña y dijo, bueno, pero esta roncha no se me quita. Después vio que se colocaba roja y dijo, bueno, de pronto que se hinchó. Pero un día despertó y aquella roncha era blanca y se dio cuenta de que debía abandonar a su familia, que debía darle la espalda a su familia, que debía darle la espalda al rey. Porque si aquel hombre fue hasta el rey sin petición y sin nada, era cercano a él, porque era valeroso en extremo. Pero ¿sabe qué? ¿De qué sirve tener riquezas, ser valerosos en la tierra, si ante los ojos de Dios somos leprosos? Si ante los ojos de Dios no podemos acercarnos a Él, porque Dios es nuestro Rey y Dios no quiere que alguien con lepra lo contagie. Pero Dios está dispuesto a sanarnos. Dios nos está dando una segunda oportunidad en esta noche. Porque Dios vino por los leprosos, Dios vino por aquellos que están enfermos, Dios vino por aquellos rechazados, Dios vino para darles una segunda oportunidad. Y si Dios nos ha dado una segunda oportunidad, Dios quiere que seamos sanos. Si de pronto tuvimos lepra y Dios nos sanó y ahora volvemos a tenerla, vamos a pedirle perdón, vamos a cambiar de verdad y vamos a ser sanos para hacer lo que Dios nos pide. Y podemos ver de que continúa diciendo, y vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. De pronto esa fue la visita, humanamente hablando, la visita más importante que él tuvo. Un general, alguien valeroso en su casa. Pero no le importó eso. Eliseo ni siquiera se molestó en ir. Él le envió un mensajero y le dijo, ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se restaurará y quedarás limpio. Él no se dignó a ir, no. ¿Por qué voy a ir? No, él mandó un mensajero. De pronto Naamán esperó un banquete. De pronto Naamán esperó una recibida cálida y cómoda. De pronto Naamán dijo, bueno, ya voy llegando a su casa, de pronto ya me percibe, voy a revisarme si ya me sanó. De pronto ya hizo el milagro y no me he dado cuenta, no. El hombre nunca se había doblegado ante alguien a excepción de su rey. Era de dura servicio. Y imagínense, el hombre que hablaba con el rey cara a cara no habló con un simple profeta de una tierra enemiga. Le mandaron un mensajero diciendo, tú no eres digno, no. Mi Dios es el verdadero rey. Yo le sirvo al verdadero rey, no al que tú sirves. Yo le sirvo al importante. Tú no eres nadie ante Dios. Eso fue lo que Dios le dijo. Dios lo bajó de la nube a través de Eliseo. Y le dice, ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Listo. No tienes nada que hacer aquí en mi casa, ¿ves? Haz lo que te digo y serás limpio. Listo, final. Pero Naamán se enojó. Y aquel hombre se enoja y fue diciendo, yo pensé, seguramente el nombre seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre de Dios y moverá su mano sobre la parte enferma y curará mi lepra. Imagínese la autoestima que tenía este hombre, cómo se tenía él mismo era su Dios, pero ¿sabe qué? Dios le dice, así no es.
Tú eres valeroso, pero tú eres el que tiene lepra. Tú haces las cosas a mi modo. Y podemos ver de que hubo un apóstol que dijo, antes yo iba donde quería, mis pies iban a donde quería, pero ahora voy no a donde quiero, sino a donde Dios me manda, a Dios de Dios quiere. Y así debemos hacer nosotros. No debemos ser de dura servir porque ante Dios nadie puede hacer cosas por sobre lo que Dios quiere. Y podemos ver de que Él se enoja y dice, ¿no son el Habaná y el Farfar ríos de Damasco mejores que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Encima de que aquellos ríos eran limpios, en Israel los ríos no eran tan limpios. Pero Dios, Él no lo manda a uno de los mejores ríos de Israel, Él lo manda al río más turbio, al más sucio, por donde pasan cosas sucias, por donde hay mucha suciedad, por donde uno entra y sale lleno de arena, donde uno menos piensa bañarse, porque ese es un lugar icónico, porque ahí bautizaban, pero no es un buen lugar para bañarse. Y el Farfar y el Habana eran unos ríos excelentes, eran limpios, eran claros, esa agua era limpia. Pero ¿sabe qué? Dios le dice, no es como tú quieres, no te vas a bañar en esas aguas limpias, dobla tu servicio, haz lo que yo te estoy diciendo, no son las cosas a tu manera. Y de pronto el Farfar y el Habana eran mejores, y lo eran, pero Dios no quería ya, porque si lo hacía ya, su ego iba a seguir creciendo, y él podía comenzar a pensar, nadie me manda, yo lo que quiero. Pero Dios le dice, así no es, haz las cosas como yo te digo. Y no solo bañarte y entrar, sino hazlo 7 veces, ni una más ni una menos. Y aquel hombre se enoja y dio la vuelta y se fue enfurecido. Le tocaron donde no era, le echaron sal a la herida. De pronto aquel ego de aquel hombre ya había bajado un poco por la lepra, pero seguía ahí, esperando a alguien que lo tocara. Y Dios le da en la llaga y se dio a la vuelta enfurecido. Dios no pierde nada, pero ¿sabe qué? Aquel hombre iba a seguir leproso. Y sus siervos se acercaron y le dijeron, Padre mío, si al profeta le hubiera dicho que hiciera alguna gran cosa, ¿no lo hubiera hecho? ¿Cuánto más cuando le dice usted, lávese y quedará limpio? Los mismos servidores de aquel hombre le dicen, lávese. Si hubiera sido algo difícil, lo hubiera hecho. Pero como vio las cosas fáciles, pensó que podían ser a su modo. Pero no es como no es a nuestro modo, es al modo de Dios. Entonces podemos ver de que aquel hombre le dicen, no le hubiera dicho alguna gran cosa, y cuanto más le dice usted, lávese y quedará limpio. Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y regresó limpio. Tan fácil que era. Entre y salga 7 veces y listo, limpio como nuevo. Pero ¿sabe qué? No quería doblegarse. Muchas veces decimos, pero ¿por qué Dios no hace tal cosa como yo quiero? ¿Por qué Dios no puede hacerlo a mi manera? Pero es que Dios ve cosas que nosotros no vemos. Dios hace las cosas a su modo y no hay nadie que le pueda reclamar. Nosotros nos podemos enojar, pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Somos valerosos en extremo, pero un simple leproso más. Porque allá en el lugar donde estaban los leprosos no importaba si eras un general, no importaba si eras el rey, no importaba si eras rico, eras un simple leproso más. Y así somos aquí en la tierra. No importa si somos ricos, no importa si somos inteligentes, somos una simple persona más. Cuando vamos caminando, ¿quién va a saber que somos ricos? ¿Quién va a saber que somos inteligentes? ¿Eso qué le interesa a los demás? A nadie. Pero ante los ojos de Dios, si nos lavamos 7 veces, somos valerosos, somos humildes, somos aquellos hijos por los que Dios dio su vida, por lo que Jesús falleció por nosotros y volvió a vivir. Pero Él tuvo que padecer para que usted y yo estemos aquí. Así que en esta hora debemos preguntarnos cuál es la lepra que tengo. Y de pronto Dios no nos está mandando a bañarnos en el río Jordán. De pronto Dios nos está diciendo ayuna más,
ora más, búscame más. Cosas fáciles. Porque si fueran cosas difíciles, de pronto diríamos, no puedo hacerlo. O si tuviéramos la facilidad, bueno, voy a hacerlo aunque sea difícil. Pero Dios nos pone cosas tan fáciles. Dios no nos dice, entrega a tu hijo en la cruz. Dios no nos dice, muere por mí, no. Dios nos dice, búscame, haz mi voluntad, haz lo que yo quiero. No son cosas imposibles, no son cosas difíciles. El problema es que muchas veces hieren nuestro ego, hieren nuestra cerviz y no queremos doblegarnos. Pero ¿sabe qué? Dios está ahí para doblegarnos aunque no vayamos a querer. Y muchas veces decimos, pero ¿por qué mis finanzas están doblegadas? ¿Por qué mi salud está doblegada? Pero es porque nosotros no le damos nuestras finanzas a Dios, no le ofrecemos nuestra vida para servirle a Dios. Porque es que muchas veces decimos, no, pero si yo doy esto, no tengo que dar el diezmo. No, pero si yo presto esta cosa para la obra de Dios, no tengo que servirle yo. No, no son las cosas a nuestro modo, son como Dios así lo desea. Y podemos ver de que entonces él bajó y se sumerge 7 veces. Y cuando regresó al hombre de Dios con toda su compañía, fue y se puso delante de él y le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Y le ruego pues que reciba ahora un presente de su siervo. O sea que aquel hombre, lo único nuevo no fue su cuerpo, sino su espíritu, su mente. Su mente fue renovada. Aquel hombre volvió humilde. El poder de sumergirse 7 veces. El poder de pasar aquella supuesta prueba que era difícil para él. Oh, qué cambio. Porque este hombre, nadie lo hacía doblegar. Nadie le decía que hacer excepción del rey. Y mira ahora, le ruego que me reciba este obsequio. Le ruego que me reciba este regalo. Ahora sé que allá en Damasco, que allá en otros lugares, sé que en Aram, sé que en Roma, sé que en otros lugares no hay Dios como este. No hay uno al que yo me pueda postrar y que me responda como este. Imagínese aquel cambio. Y muchas veces nos sentimos bien con cómo somos, con cómo estamos. No, yo me siento bien, yo así soy feliz. Pero Dios nos ha llamado a una mayor felicidad. Dios nos ha llamado a ser felices a la manera de Él. Dios nos ha llamado a que cambiemos nuestro modo de pensar, porque si nosotros hacemos la voluntad de Dios, viene la recompensa que no añade tristeza, viene la bendición de Dios, porque Dios vino a dar vida y vida eterna, vida en abundancia. Pero estoy seguro de que si aquel hombre hubiera ido donde un vidente, donde un brujo, hubiera sanado temporalmente, pero después iba a seguir y volver y enfermar y una y otra vez, y me enfermo y me sano, y iba a comenzar así. No, con las cosas de Dios, cuando realmente nos disponemos, Él hace la obra necesaria. Él hace lo que es, lo que necesitamos. ¿Y sabe qué? Y dice, pero él respondió, vive Jehová, delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él lo rehusó. O sea que ahora le están diciendo qué hacer a Naamán. O sea que Naamán, el hombre que no se doblega ante nadie, ahora le quiere dar un regalo al profeta de su enemigo. El hombre que no se doblega de nadie, el hombre valeroso en guerra, el hombre que ataca a Israel, va a Israel a recibir un milagro. Y no solo va y lleva los 68 kilos de oro, los 340 kilos de plata, las 10 mudas de ropa para el rey, no. Él lleva de más. Imagínense la riqueza de este hombre. Porque 68 kilos de oro es bastante. 340 kilos de plata, 10 mudas de ropa de lino fino. Imagínense, es una vida resuelta. Y no para vivir de manera humilde, sino con riqueza y lujos. Imagínense cómo sería este hombre. Y él lleva además, no solo esto, y él lleva además. Y ahora Naamán es el que le insiste para que reciba el regalo. Ahora Naamán, el hombre que se fue enfurecido, el hombre que dijo, ¿por qué no se dignó a mirarme? ¿Por qué no se dignó a venir a sanarme? Ahora le está pidiendo que acepte los regalos. Y esto no es lógico, pero para lo de Dios no hay lógica.
Simplemente debemos creer y Dios lo hace. Porque después de esto viene Eliseo y el hacha perdida. Aquella hacha que se cae y con un simple palo flota, vuelve. ¿Y sabe qué? Las cosas de Dios no tienen lógica. Solamente debemos creer y tener fe y nuestra lepra será quitada. Y nuestra enfermedad será quitada. Y nuestros bienes serán devueltos. Y podemos ver de que Naamán dijo, pues si no, le ruego que de esta tierra se le dé a su siervo la carga de un par de mulos, porque su siervo ya no ofrecerá holocausto, ni sacrificará otros dioses, sino a Jehová, sino al Señor, al Dios que verdaderamente me sanó. Imagínense, el otro Dios lo tenía enfermo y este viene y lo sana. El Dios al que él servía no lo había librado, lo tenía enfermo. Pero apenas fue a Israel, apenas fue a la respuesta de Dios, su vida cambió. Ya no era aquel hombre valeroso extremo, pero leproso. Ahora era aquel hombre dichoso que servía a Jehová. Aquel hombre dichoso que hacía la voluntad del Señor. Ahora era aquel hombre dichoso que iba a sacrificar, que iba a bendecir a Dios. Y podemos ver de que dice que el Señor perdona a su siervo en esto. Cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye en mi mano y yo me incline en el templo de Rimón, cuando tenga que adorar allí, que el Señor me perdone a su siervo por esto. Porque él tenía que entrar al templo de Rimón. Rimón era un dios que ellos tenían en Aram. Y él, claro, como era llegado al rey, él tenía que ir, porque si no, de pronto podía ser una falta de respeto y lo podían asesinar. Pero él le dijo, bueno, él no dijo, Dios sabrá por qué tengo que hacer esto, no. Que el Señor me perdone, que Dios me perdone, que tenga misericordia de mí cuando tenga que inclinarme ante Él. Pero esto es un cambio de verdad. Su vida dio un giro de 180 grados. Él no volvió a ser el mismo. Y así Dios quiere, de que no seamos el mismo que éramos antes. Que no seamos que aquellas mujeres no sean las mismas que eran antes, no. Que ahora adoremos al Señor, que hagamos la voluntad de Dios. Y dice, y él le dijo, vete en paz. Y se alejó de él a cierta distancia. Pero Jesse, criado de Eliseo, el hombre de Dios, dijo para sí, puesto que mi señor he dispensado a este Naamán arameo el no recibir nada de su mano, lo traeré, lo tomaré lo que él trajo, y vive el Señor que correré tras él y tomaré algo de él. Y Jesse siguió a Naamán, y cuando Naamán vio a uno corriendo tras él, bajó de su carro a encontrarlo y dijo, ¿está todo bien? Y él dijo, todo está bien, mi señor, todo está bien. Mi señor me ha enviado diciendo en este mismo momento, 2 jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que les des 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa. Y Naamán dijo, dígnate aceptar 64. Él le insistió y ató 64 kilos de plata en 2 bolsas y con 2 mudas de ropa y los entregó a sus 2 criados. Y estos los llevaron delante de Jesse. O sea, el hombre que hace el milagro no acepta lo que le quieren dar. No quiere aceptarlo como un pago, no. A Dios no se le paga. No podemos comprar el milagro. Solo debemos disponernos. Pero Jesse dudó. Él dijo, bueno, yo soy el criado de mi señor. Él no me paga mucho, que digamos. Ya yo estoy falto de ropa. Y bueno, si Dios lo mandó, vamos a tomarlo. No va a ser nada malo. Él no lo rechazó. Él sucumbió. Él quiso vender el milagro. Y aquel hombre dice, no solo le dice, mi señor me ha enviado por esto, no. Él miente. Él dice, 2 profetas han venido de la tierra de Efraín y mi señor no tiene nada que darles. Deme usted 32 kilos de plata nada más y deme 2 mudas de ropa. Aquel hombre mintió, usó el nombre de Dios en vano. Aquel hombre aprovechó la situación y Naamán estaba dispuesto a todo. Imagínense, él no dudó. Dios vio el corazón de Naamán. Dios vio la disposición. De pronto lo que estaba haciendo no era bueno, pero Naamán no tenía conocimiento. Pero Jesse sí sabía. Eso de oro
era dedicado a otros dioses y después iba a ser para Dios. No, esa ropa era de gente idólatra. No, porque los israelitas tenían su manera de vestir, tenían sus reservas de oro, sus reservas de plata. Ellos tenían una forma de vestir que no tenían en otros lugares. Ellos tenían que usar la ropa hasta cierto lugar, tenían que usar unos flequillos especiales. Jesse no le importó eso. Jesse dijo, bueno, con más lo vendo y saco dinero. Pero, ¿sabe qué? Dios no lo dejó impune. Y Naamán le dio 64 kilos, el doble. Imagínense el dinero que tenía este hombre. Pero cuando llegó al monte, los tomó de sus manos y los guardó en su casa. Y luego despidió a los hombres y ellos se fueron. Entonces él entró y se puso delante de su señor y Eliseo le dijo, ¿dónde has ido, Jesse? ¿Dónde estabas? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. De pronto Eliseo dijo, seguro, yo vi que tú saliste corriendo. Pero Eliseo no le cuestionó. Entonces él le dijo, ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos, siervas? Todo eso les podía dar Naamán. Pero, ¿sabes qué? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Imagínese, por querer vender el ministerio, por usar el nombre de Dios en vano, por aprovecharse del don que Dios le había dado, no a él, porque él era un siervo, él no era el del milagro. Quien tenía derecho a tomar eso era Eliseo, pero Eliseo sabía bien de que el ministerio no se vende. Eliseo sabía bien que la creencia no se vende. Eliseo sabía bien quién era su Dios, porque si él quería, estoy seguro que Dios le suplía. Si él quería, nada más le hubiera dado el triple, porque Dios no da cosas pequeñas, no. Dios nos da cosas grandes. ¿Y sabe qué? Él no lo tomó. Y Jesse quiso ser como el más inteligente. Él de pronto cuestionó a su señor y dijo, oye, pero ese señor no razona, ¿eh? ¿Cómo no va a aceptar? ¿Cómo no va a aceptar esta plata? ¿Cómo no va a aceptar esto? Pero bueno, aquel hombre vino la lepra, se le pegó y salió blanco como la nieve. O sea, aquel hombre fue el que pagó por las consecuencias de querer ser más bueno que su Señor, de querer ser, como dice uno acá en la costa, ser más vivo, coger lo que no le pertenece. Eso no era de Jesse, pero bueno, él recibió su castigo, él recibió su recompensa, porque lo que hacemos tiene una recompensa buena o mala. Entonces Dios quiere darnos una recompensa en esta noche. De nosotros depende si es buena o es mala. Así que en esta noche vamos a estar en pie para estar orando y así finalizar este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, porque solo tú la mereces. Te pedimos, Señor, de que nos bendigas, de que seas tú tomando nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a tomar siempre buenas decisiones. Ayúdanos a ser siempre íntegros. Que de pronto la lepra que ha traído alguna persona, que de pronto si alguien ha puesto la mirada en nosotros, que esa lepra no se nos pegue, Señor. Líbranos. Te pedimos de que si tenemos alguna lepra, nos sanes. Pero ayúdanos también, Señor. Ponnos la disposición que necesitamos, porque tú pones el querer como el hacer. Encomendamos este tiempo en tus manos, te damos toda la gloria, toda la honra. Y te pedimos de que seamos limpios de nuestra lepra, así como lo fue Naamán, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.